grabando. Listo. Entonces, más vale tener un respaldo. Estas son otras de las cuestiones que a veces a nosotros nos deberían interesar, bueno, cuando damos clase. No son de las sugerencias que yo les menciono, que a veces no nos gusta mucho grabar nuestra clase, pero sí es muy importante. Entonces, bueno, pues en las temáticas, como les decía, vamos a aprender entre conceptualizaciones técnicas, teóricas y pues cuestiones educativas como un enfoque que es más que el aula invertida, sino más bien como el aprendizaje invertido. Todo lo que vamos a ver en este curso trata como de voltear al alumno, que es algo que ya existía hace algunos años, de tal forma que ellos se vuelvan pues creadores de su propio conocimiento. Y eso es un desafío y más en nuestro país, ¿no? Donde tenemos poca cultura de la lectura, de ser autodidacta, inclusive a nosotros como adultos pues nos cuesta un poco, ¿no? Entonces vamos a ver aprendizaje invertido, modelación del aula digital, las cuestiones de la gamificación, por ahí les voy a compartir algún material que tengo de gamificación. Vamos a buscar cuáles son las herramientas digitales que necesitamos para volver eficiente nuestra enseñanza. Yo creo que muchos de ustedes, por ejemplo, ya manejan cuadros conceptuales a través de plataformas como Miro, como Jamboard, como el mismo Whiteboard de Microsoft. Entonces eso nos ayuda mucho al aprendizaje. Vamos a ver cuestiones como las historietas, los podcasts. No sé si ustedes manejen ya los podcasts, ya sea como generadores de contenido o como pues como usuarios de los podcasts, porque a veces no significa que tú tengas que generar una gran cantidad de material para tus clases, sino que ya hay mucho material diseñado en algunas materias. Luego en algunas puedes batallar, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí tienes que crear. Entonces vamos a ver, si mal no recuerdo, son como 11 herramientas digitales que se utilizan en la actualidad. Está el Flipgrid, no sé si ya han escuchado hablar de Flipgrid. Es un sistema de videoreacción. Por ejemplo, en este momento yo les pregunto, hola, ¿qué tal, profesores? ¿Cómo están? Cuéntenme ustedes cómo les ha ido con este aprendizaje híbrido. Yo grabo el video y posteriormente ustedes van a hacer una videoreacción donde ustedes me van a decir, Antonio, fíjate que es muy interesante esta perspectiva, etc. Son herramientas que vamos a manejar de manera general, sobre todo en la sesión 4. Y les decía que algunas a lo mejor las podemos extender dependiendo de la situación. Otra cosa muy importante, la generación de canales de contenido en YouTube, que aprendas a subir un video, que aprendas a crear quizás un video, ya sea por medio de plataforma o por medio del mismo canal. Diseño de diapositivas, lo vamos a ver también rápido, también cómo diseñar diapositivas de una manera eficiente y sobre todo me interesa los reactivos tipo Ceneval para ustedes que están en la Universidad de Lagos de Moreno. Actualmente, el reactivo Ceneval ayuda mucho a la evaluación, sobre todo en estas cuestiones digitales, porque estamos acostumbrados a hacer como puros reactivos de cuestionamiento directo y es muy importante que nosotros aprendamos a diseñar reactivos integrales, de relacionar columnas, de selección múltiple, jerárquicos, de fechas, porque siempre, no sé si ustedes lo han notado y lo pueden comparar, ya sea con ustedes o con sus compañeros, que luego vemos un examen y hasta aparece 1, 2, 3, 4, así, tal cual, y luego ABCD, 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 y esos exámenes no les estoy restando dificultad, pero no tienen una estrategia pedagógica. Entonces sí es importante que nosotros diseñemos una estrategia pedagógica para poder implementar pues unas buenas evaluaciones, porque una cosa es revisar y otra cosa es evaluar, ¿sí? Nosotros tratamos de evaluar a todos nuestros alumnos, ¿sí? La función de un docente no es reprobarlo, es evaluarlo, ¿sí? Aunque a veces algunos sí los queremos reprobar, no importa. Siempre vamos a ver esa situación. Y vamos a manejar rúbricas. Vamos a ver cómo se hace una rúbrica y una cosa que es muy importante para el aprendizaje híbrido en la actualidad, la famosa taxonomía de Bloom. Por ahí yo vi que algunos de ustedes son psicólogos, ya los anduve stalkeando porque es mi función. Entonces yo me imagino que muchos de ustedes manejan súper bien esto y si no, pues lo volvemos a recordar. Pero la taxonomía de Bloom, en realidad desde que se creó en el 80 o desde antes del 84 creo, tiene muy buena aplicación. Y en la actualidad ya vienen las taxonomías de Bloom digitales, vienen aplicaciones a este sistema híbrido. Entonces con esta taxonomía, pues prácticamente tú puedes diseñar pues tus actividades, ¿no? Para tus alumnos.
Les decía las cuestiones de rúbricas y el 3 de diciembre pues tenemos nuestro cierre, que es pues, prácticamente un debate, comentarios y cosas de este tipo, ¿no? Entonces pues más o menos vamos a estar invirtiendo 40 horas. Les digo que hay horas independientes que podemos usarlas inclusive como comodín. Si hay algún tema que de plano dice, no, este sí lo podemos ajustar mejor de manera presencial, lo haríamos. Vamos a tener clases presenciales lunes, martes y no me acuerdo qué otro día les dije por ahí, se los mandé en el correo. Viernes, creo. Viernes, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, 2 horas más o menos que van a ver que se nos van a ir muy rápido porque entre tantas cuestiones, pues, prácticamente te falta tiempo. Dime, Jorge. De hecho, esa era mi duda, porque en el correo decía que era los viernes y aquí en el programa que nos estás presentando dice que es el jueves. Lunes, martes. Sí, no, es el viernes. Yo creo que cuando estaba ajustando, estaba decidiendo si el viernes social o el jueves. No Este, sabía cuál sacrificar. Pues yo creo que Bien, por eso. sacrifiquemos a la sociedad. Ahora, si ustedes gustan que sea el jueves, por mí no hay problema. No, Ya, no, es que justamente yo había pensado, ya más o menos me estaba organizando para los viernes. ujú. Por eso Sí, sí, preguntaba. sí. Si me dicen, no, pues el jueves está bien, pues adelante. Acuérdense que esto es ajustable, no hay tanto problema. Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosita por aquí tenemos? Pues lo de las evaluaciones. Tenemos que hacer 5 evaluaciones. Eh, el primero va a ser sobre aula digital, va a ser un cuestionario en Forms o en Google y va a ser prácticamente pues como una pequeña investigación. Vamos a utilizar herramientas digitales como una infografía o un mapa mental para comprender esta situación y se entrega el 13 de noviembre. Se las voy a programar, pero no sabía si programárselas por la plataforma. Es que vamos a usar dos plataformas, la del Moodle, porque tenemos que generar evidencia para el posgrado, o la de y vamos a usar Classroom, que es donde vamos a estar trabajando. Entonces, por ahí ya les diré dónde se las programo, más fácil, porque acá les van a aparecer sus calificaciones en Moodle, también en Classroom, pero como tenemos que generar evidencia, pues a lo mejor es más práctico subir evidencia en Moodle. Entonces, a lo mejor ahí lo podemos trabajar así. El segundo va a ser un canal de contenido. Es muy fácil lo que van a hacer una grabación y van a crear su propio canal. El tercero va a ser elaborar un juego. Ya que les explique la gamificación y esta cuestión, van a elaborar un juego para su clase, un juego didáctico, gamificar su clase. Vamos a ver lo de los tipos de reactivos en Eval y ahí igual es un cuestionario de cómo se hacen los reactivos en Eval. Y la secuencia didáctica, esta está bien padre porque aquí es donde vamos a diseñar una clase, pero ya bajo el sistema digital, que yo le llamo le llamo una secuencia digital como tal, de aula invertida. Y aquí vamos a tener que poner todo esto en función, pero ya es muy fácil. O sea, van a ver que ya al final de este curso les va a cambiar un poquito la visión de cómo hemos estado impartiendo las clases y van a ver que van a decir, no, es que sí hay cosas que podemos mejorar. Como les digo, es como un celular. Se van a dar cuenta que poco a poco vamos a ir pues estableciendo estas cuestiones. ¿Sí? Pues ese es el programa. Se ve sencillo, pero tiene un montón de contenido cada cosa. Se van a ver que van a ir saliendo cosas, detalles y pues más cuestiones. Pero bueno, pues vamos a comenzar entonces. Dejo de presentar esta y me voy a la otra. ¿Dónde está? Una ventana. Ahí está. Vamos a compartir. Perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar nuestra, pues práctica, digámoslo así. Les digo que no me gusta que las centrar mucho en las diapositivas porque luego como que se vuelve la típica clase que luego a veces cuando nos centramos en el profesor estamos dando. Entonces, para empezar, pues platíquenme por ahí, voy a agarrar, al cabo somos bien poquito, les dije que es ni cómo escondernos. Platíquenme un poco de su experiencia docente ahorita en este momento con las cuestiones digitales. Vamos a comenzar con Adriana Castañeda, para que nos platique cómo ha sido su experiencia con sus alumnos en estos cambios, que si vamos, que si no vamos. Buenas tardes. Bueno, siempre, bueno, no siempre,
3 años antes yo comencé a utilizar Classroom porque tenía muchos grupos y las tareas luego me decían que me las entregaban y que se me perdían a mí, ¿verdad? Entonces, hice eso de los grupos porque tenía muchos grupos. Entonces, cuando nos fuimos a casa, a mí no se me hizo complejo porque mis alumnos, yo ya los tenía en Classroom, ellos ya sabían cómo entregarme las tareas. Entonces, el único cambio fue dar la clase con esta modalidad, pero ellos ya, todos ya sabían cómo subir las tareas, sabían cómo contar sus calificaciones. Fue para mí fácil. Entonces, también utilizar mucho las herramientas que ha mencionado, las trato de hacer en las clases. Obviamente que los alumnos, algunos se han adaptado, algunos no, ¿verdad? Entonces, con los que no, pues hay que trabajar un poquito más, pero finalmente los alumnos, sobre todo los que iban en semestres avanzados, son los que se les ha dificultado más que los de nuevos semestres. Los nuevos semestres ya se han adaptado mejor que por ejemplo, los de séptimo, octavo. Entonces, mi experiencia en sí ha sido, me ha gustado. Es un poquito complejo por la cuestión de que todo el día, por ejemplo, tengo grupos en WhatsApp de cada asignatura y sí, las dudas y demás, y aparte yo les pongo horarios, pero pues finalmente a veces a las 12 de la noche mandan mensajes y así, ¿no? Pero en general ha sido agradable la experiencia. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Y haciendo un poco de retroalimentación a lo que nos compartiste, fíjate que a mí me pasó con alumnos que eran muy buenos en presencial, no podían hacer trabajos digitales. Lo noté que era una niña de excelencia y sacaba 10 en todo. Cuando empezamos a usar herramientas como podcast, como infografías, como mapas mentales y todas estas cuestiones, no sabía cómo hacerlos y literalmente hasta se frustraba, me mandaba mensajes casi casi llorando, que decía que no, cómo hacerle, ¿no? Cómo adaptarse a esto nuevo. Pero pues sí, entonces ahí pues tienes que ser un poco flexible, ¿no? A lo mejor no le pides la infografía a fuerzas en la computadora, pero a lo mejor te hace un trabajo muy, muy dedicado de manera escrita. Entonces, pues todas estas cuestiones las hemos tenido que ir viviendo poco a poco, ¿no? Vamos a escuchar a Jorge. A ver qué tal, cómo te fue con esta experiencia, estos cambios, Jorge Armando. Y luego, Listo. Pues al igual que la maestra, ya habíamos tenido algunos cursos de tecnologías para la educación. De tal manera, ojo, tampoco es que ya fuéramos expertos y que entráramos como si nada, no. O sea, entramos, teníamos unas bases, entonces teníamos unas bases para poder hacer la adaptación, eh, por lo que en ese sentido teníamos como un apoyo y no empezamos como desde cero. Entonces, pero sí, lo que sí faltaba era metodología, porque un poco lo que fuimos haciendo es adapto un poco mi manera en que doy la clase ahora a las tecnologías. Y las tecnologías tienen como su propia exigencia y me parece al menos de mi parte todavía estoy como en ese proceso de estar no adaptando mi clase presencial a las tecnologías, sino adaptarme a las tecnologías con mi clase. Entonces, es como parte de ese proceso que estamos. Y sí, en el Inter vamos aprendiendo algunas tecnologías, algunas cosas, grabar videos, etcétera, pero sí falta como una práctica más puntual, algunas enseñanzas para elaborar de mejor manera esos productos. Tampoco digo que vamos a hacer producciones súper maravillosas por la cuestión del tiempo, pero creo que sí hay mucho por trabajar en cómo creamos nuestros nuevos materiales para llevarlos a a las clases. muy bien. Gracias, Jorge Armando. Definitivamente coincido con lo que mencionas. Inclusive he discutido en otros foros precisamente
esta adaptación de las tecnologías a la educación o de nosotros a las tecnologías, porque también se puede caer en un abuso, ¿no? En un abuso de esto. Entonces, por ejemplo, cuando veamos aula invertida últimamente le han hecho mucho enfoque a la utilización de herramientas digitales, aplicaciones y demás, pero en realidad tenemos que entender que lo que nosotros queremos es transmitir el conocimiento y el conocimiento se transmite de una manera sistemática, como lo acabas de mencionar, con una metodología. Y en esa metodología tú decides si metes una aplicación o metes un sistema tradicional, que es válido. Entonces, ha sido bastante complejo, como dices tú, adaptarnos. Y en realidad, justo antes de que ustedes entraran, yo le comentaba al doctor César que según yo, porque el año pasado pues ya estábamos con esto de lo digital y desde tu casa y tenía mi tablet, tenía aquí mi digitalizadora, mi micrófono. Entonces me dicen, pues regresas al campus, vas a tener 10 aquí y vas a tener 20 allá. Pues, ¿qué creen? Se acabó mi enseñanza, o sea, me rompieron otra vez. Después de haberme preparado, 2 años de pandemia, casi no, pues te das cuenta que cambia. Y eso que acabas de mencionar, Jorge, es lo que nos puede o nos va a suceder y lo vamos a tener que vivir, la transición. Y entonces vas a tener que meter en el sistema híbrido lo tradicional con lo que aprendiste ahora en pandemia y quizás con algo que yo le llamo siempre la innovación. Tú como docente siempre tienes que estar innovando. Tienes que ver al lado, a ver qué hay y aprendiendo de las cosas que existen, ¿no? Entonces, pues, bastante significativo lo que mencionas, Jorge Amando. Jorge Hernández, ya se me fue. Lo ponemos falta. Nah, no es cierto. Jorge, ¿tú qué opinas? Cuéntanos tu experiencia. Hola, Hola. ¿me escuchan? Es que... ¿Sí? Sí, adelante. Pensé que ya tenía frente un micrófono, pero no. Muy bien. Bueno, mi experiencia es con las tecnologías. Quizás estoy más añejo. Mi primer acercamiento con las tecnologías, con el aprendizaje a distancia fue en el 2001. Primero con Blackboard y después con WebCT y posteriormente con CIA, que era otro sistema de diseño propio en ese momento, que era el boom de los primeros pues cursos en línea, ¿no? Y eso era cuando empecé a dar clases en lo que ahora es el sistema especial virtual de la Universidad de Guadalajara. En ese entonces todavía no era un sistema, era parte de Innova, justamente se llamaba en la Universidad de Guadalajara, y yo impartía clases en la licenciatura en educación, pero en ese momento era completamente impráctico, porque para tener una clase a distancia tenía que apartar una sala donde teníamos un equipo de conferencia fijo y del otro lado, pues en la otra sala también se tenía que tener otro equipo de esa naturaleza y bueno, ya teníamos un micrófono compartido donde podíamos tener una sesión sincrónica. En ese momento me parecía bastante novedoso, pero yo veía toda la infraestructura que tenían ahí relacionada con las cámaras de video, los micrófonos. Tenían, me acuerdo que en ese tiempo un pizarrones interactivos, los smartboards, que en ese momento eran unos monstruos, o sea, de casi de 2 metros de ancho por 2 de alto y de fondo yo creo que eran unos 80, 90 centímetros y que eran costosísimos. Y hoy en día, por ejemplo, me parece muy práctico contar con estas herramientas como Meet, en la que nos encontramos, con Zoom, que desde cualquier dispositivo móvil ya es posible conectarte con un grupo de personas y tener esta interactividad sin tener que adquirir un equipo costosísimo. Claro que uno se allega, como bien decías, sus herramientas,
para pasarla de la mejor manera en el proceso de impartir clases, porque por ejemplo, en nuestro caso particular, tanto mi esposa como yo somos profesores y nuestros hijos también estaban confinados, que están en edad escolar, y por momento los 4 estamos conectados y no tenemos 4 estudios, ¿no? Ni 4 sillas, ¿cómo decirlo?, secretariales, ni Sí, 4 claro. escritorios, y la propia conexión a internet, el ancho de banda, como todos tenemos que estar con cámaras abiertas, y no era suficiente, ¿no? Por momentos se nos conflictuaba la interacción, pero creo que ha sido una experiencia completamente enriquecedora desde lo que yo lo relato de hace prácticamente ya 2 décadas a como nos encontramos hoy en día. Creo que creo que las condiciones nos han sido idóneas y nos han permitido adaptarnos de manera rápida, ¿no? Y sobre todo, como bien decían, yo lo observo con los niños, o sea, creo que los niños son los que más rápido se han adaptado a esto, y de repente a muchos compañeros, tanto profesores como estudiantes universitarios, les ha costado trabajo, y como bien señalaba, tenemos estudiantes que en el cara a cara eran pues bastante buenos, sobresalientes, y ahora a lo mejor les cuesta trabajo, y por el contrario, chicos que tenían a lo mejor no sé si fobia social o timidez, que eran bastante introvertidos y que no participaban mucho, ahora bajo esta modalidad los vemos que son muy participativos, nos entregan productos de calidad, hacen comentarios acertados, a lo mejor acá en el chat, en el foro, y ha sido una grata experiencia. Digo, finalmente, aunque uno, como bien decías, tenga tiempo en esto, yo lo que he aprendido es que, como efectivamente decías, todo cambia, y en las tecnologías todo cambia en un lapso muy corto, de tal modo que si tú eres un experto acerca de un tema o una plataforma en un momento determinado, ya al rato esa ya no es la dominante, o sea, ya surge otra y tienes que adaptarte y adecuarte directamente. Y eso con temas de programación, de uso de software, aplicaciones, me ha tocado ver la transición, y yo mismo he utilizado ciertas herramientas, las he dejado porque pues ya cayeron en desuso, y irse moviendo. Entonces, realmente estamos en un aprendizaje constante de estas nuevas experiencias. Muchas gracias, Jorge. No, pues, ¿qué te puedo decir con todo lo que nos has comentado? Trajiste a mi memoria esos equipos que tú mencionas, yo los llegué a usar como prueba. Me acuerdo que me invitó hace muchos años un amigo que trabajaba de hecho yo todavía era estudiante, y recuerdo que precisamente era una sala especial donde tenías que conectarte, había un montón de antenas, y no era como ahora, ¿no? Entonces me quedé así como, sí es cierto, eran equipos de transmisión muy especializados, muy parecidos a los que vemos en las películas de Estados Unidos, ¿no? Que el presidente transmite a todo el país, algo así. César Soria. Sí, bueno, yo creo que para mí el acercamiento a esta parte virtual y de uso de una plataforma fue a partir de la pandemia. Aunque ya el centro universitario aquí en Lagos ya nos pide cada semestre, o nos pedía cada semestre, ten tu curso en línea, necesitamos que lo tengas en Moodle, pero pues nos resistimos todavía muchos, ¿sí? Y yo sí me resisto a Moodle porque para mí es muy complicado trabajarlo. Sin embargo, cuando nos dijeron, pueden utilizar Moodle o pueden utilizar Classroom, pues ni Classroom sabía utilizar. Entonces, de pronto por ahí picándole a los tutoriales, pues ves más o menos cómo subir información, pero en realidad fue un semestre donde pues solamente subíamos información, al menos de mi parte subía información, pero no estaba ni organizada ni de una forma didáctica para que el chico cuando entrara pues viera que es una plataforma, un ambiente pues agradable.
Entonces, pues ahí buscando algún curso, bueno, pues por ahí di con uno y me ayudó bastante en su momento a organizar el curso. Sin embargo, cada semestre yo lo veo como que le falta, y le quitas, le pones y vas tratando de adecuarlo incluso a los propios alumnos, ¿no? Pero lo que sí yo veo, y a lo mejor es algo que en algún momento hemos compartido algunos colegas, es como esa, no sé cómo decirlo, como de pronto, no molestia, sino como que ¿por qué no tiene su cámara prendida? O sea, ¿a quién le estoy explicando? Y es algo que no los puedes obligar, porque siempre hay justificantes que algunos serán verdad, algunos no, pero muchos alumnos han aprovechado el tiempo, y yo siempre les digo, o sea, una clase virtual no es diferente a una presencial. Si tú tienes tus cursos por la mañana o por la tarde, no tienes por qué tener un turno completo de trabajo. Es que ahí me dan oportunidad, sí, pero le estás restando atención a tu curso. Entonces, de pronto también se justifica, ¿no? Porque hace falta dinero en casa, y siempre les digo, bueno, ¿y qué pasaría si la clase fuera presencial? Pues no trabajaba, pues no trabajes, o sea, de alguna forma tienes que buscarle, pero dedícale las 2 o las 3 horas que tienes con atención, porque siempre lo regaño, ¿no? Tienes a lo mejor el celular y la tele a un lado, y lo pones todo en silencio y le pones más atención a la serie que a la clase. Entonces, yo sí veo como un problema todavía, esta parte de las clases virtuales, que lo ven como que no tiene el mismo valor que la presencialidad. Y yo creo que sí necesitamos esa parte de la parte visual, de estar viendo e imaginando al otro en su espacio, ¿no? Y esa comunicación que hay entre dos personas realmente fortalece mucho el aprendizaje también. Y cuando no hay interacción, y nos pasa, ¿no? Porque por ahí vemos los memes, ¿no? Que dicen, inicio de la clase, me ven, me escuchan, sí, todo bien, y al final, gracias, hasta luego. Es lo único Gracias. que dicen de pronto en el curso, ¿no? Y aunque uno trate de hacer la clase de pronto, pues un aprendizaje activo, que los quieran hacer participar, sí participan, pero siempre los mismos, y no hay cámaras nunca, no hay cámaras. Entonces, yo digo que ese ha sido como el principal problema que sigue existiendo hasta ahorita. No, y dejen que los manden a presencial, César. Gracias, César. Y van a ver la otra parte que, por ejemplo, yo ahorita estoy viviendo. Resulta que precisamente dices, ya van a regresar, entonces se van a poner bien listos, ¿no? Y hemos notado que los grupos creo que se fueron peor, porque los que van a presencial sí están, pero no están. O sea, como que ellos sienten que por ir a presencial, las siguientes clases que tomen en línea ya no tienen interés porque ya están yendo a presencial, y el poderoso sistema presencial les está dando el conocimiento. Son 4 clases a la semana, van a una presencial y las otras 3 son en línea, pero ellos sienten que con la que toman presencial ya están aprendiendo, ¿no? O sea, y te quedas así como, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y efectivamente, o sea, va a ser una lucha entre nosotros, entre el sistema y nuestra realidad, ¿no? Entonces, pues, todos los días tenemos que hacer estrategias, todos los días tenemos que estar pensando cosas, ¿no? Ahorita lo que comentabas, de las cuestiones de los alumnos que se van al trabajo, o que a veces lo que dicen, no, pues, ¿qué harías si estás en presencial? Porque también lo he vivido. Fíjate que también hay algo que es muy importante y que yo he visto de estas cuestiones digitales, es que también que nuestros alumnos aprendan a realmente consultar una grabación. Porque, por ejemplo, les dejamos la grabación. Yo todas mis clases las dejo grabadas, yo trabajo con Teams, entonces lo hace automático y les dejo un link. Ellos, de hecho, ni les da el link, nomás le dan clic ahí y aparece el profe dando la clase otra vez. Y entonces es muy gracioso porque luego te preguntan, profe, ¿qué tema vimos para actualizarme?
hombre, pues dale clic al video, ¿para qué me preguntas, no? O sea, ¿por qué me estás preguntando si quedó el video grabado? Pero a lo mejor es esa parte de la presencialidad que dice el doctor César, ¿no? Que ellos quieren que el profe les diga, vimos tal tema, ¿no? Pero ahí tienes el video, ¿no? Y eso es también algo que nos hace falta, pues como inculcar, ¿no? La famosa, el famoso ser autodidacta, que es bastante complicado, porque ahí vienen otras cuestiones personales, ¿no? También que son difíciles, ¿no? Pero bueno, pues prácticamente creo que en todo el mundo estamos igual, ¿no? Al menos en todo el país, con estas cuestiones digitales. Una vez que escucho sus comentarios, por ahí veo que alguien puso algo en el chat. Jorge Hernández dice, a mí me ha tocado tener estudiantes que toman la clase desde un vehículo, sí, del trabajo, desde la casa con la tele prendida, o se escucha. Es más, a mí me ha pasado que están en una fiesta, o sea, y así como que se les prende la cámara de repente el celular y ves, y me acuerdo que vi unos niños jóvenes ya, pues que estaban ahí con su bebida y todo, y les digo, bueno, ustedes están en clase, o de perdido invítenme a la fiesta, ¿no? Es cierto, Adriano, en algunos de las clases participan más los patrones que ellos. Sí, no, definitivamente los papás, ¿no? Nos ha tocado también que los papás, me acuerdo que estaba dando una clase de química, era de licenciatura, ¿no? Y entonces de repente le pregunté a un alumno, ¿cómo le haces aquí para convertir esto? Y nomás escuché allá del fondo, contéstale al profe, contéstale si sabes. Y ya le estaban echando porras, ¿no? Entonces, pues bueno, es esta parte. Les digo que eso de las cámaras luego es, como dices, es bien difícil de saber porque, por ejemplo, como los invitas a tu casa y como decía el doctor Jorge Hernández, que decía, no, y es que está mi esposa, están mis hijos, y luego te ven acá atrás, y si no tienes una pantalla o si no tienes un buen lugar, o sea, hay necesidades, ¿no? Y entonces hasta los mismos alumnos viven eso y son crueles, ¿no? Luego hay alumnos que tienen condiciones pues desfavorables y los alumnos luego nomás, ay, mira, ¿viste cómo vive la niña que es bien presumida o el joven o no sé? Entonces eso se los come, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte, yo les digo que aparte de docentes tenemos que meterle también a la psicología y también a la sensibilidad, a la empatía, un montón de cosas, no nada más es transmitir conocimiento y eso es formación, porque en realidad lo que estamos haciendo es formando jóvenes, ¿no? Yo siempre les digo a mis compañeros, sí, es muy padre que todos dominen sus áreas, pero también acuérdense que estás construyendo un nuevo joven, una nueva persona, y eso es lo que le va a dar la solidez al tejido social. Entonces, acuérdate, si es médico va a ser tu futuro médico, si es odontólogo va a ser tu futuro odontólogo. Entonces, pues hay que darles apoyo lo más que podamos. Y bien, pues entrando ya una vez que hemos platicado un poco y hemos estado en confianza con estas cuestiones de la enseñanza, pues el reto es lo que venimos planteando, ¿no? Las aulas digitales. Y creo que a estas alturas, pues todos conocemos que el aula digital pues, nos ha brindado, nos ha permitido una herramienta de educación en línea. Prácticamente así es como la vemos en la actualidad, ¿no? Tenemos el Classroom, tenemos el Edmodo, tenemos Schoology, tenemos el Moodle, tenemos infinidad de plataformas que inclusive si tú le pones ahí, una vez a mí se me ocurrió ponerle, aulas diferentes a Meet, a Classroom, y te salen las 10 alternativas a Classroom. Y te das cuenta que hay una gran cantidad de plataformas a nivel nacional e internacional. Entonces, pues es una gran ventaja para nosotros porque podemos, pues prácticamente elegir en el caso de la enseñanza que nosotros queramos dar, una de nuestra preferencia. Obviamente hay situaciones en las que prácticamente la institución nos va a brindar una, como es el caso de ustedes que tienen ya sea Moodle o sea Classroom. Por ejemplo, a mí en la escuela donde doy clases nosotros usamos Teams, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. En realidad tiene una gama muy amplia de herramientas, pero el detalle es que pues siempre tenés que estar pagando. Entonces, si la institución no crea cuentas de estudiantes y cuentas de docentes, la plataforma no funciona de manera independiente, cosa que sí tiene Google Meet y el Classroom. Por ejemplo, yo les mando ahorita un código y ustedes pueden entrar a una plataforma sin que tengan que haberse inscrito como, bueno, con una cuestión de la membresía, del pago, ¿no?
Por ejemplo, está Edmodo, tampoco te pide pago y puedes tener una cantidad de grupos o los puedes eliminar, etc., ¿no? Esa es la ventaja de casi todas las demás, que son libres. Y obviamente tendrán su versión de paga que las hace pro, ¿no? Como el caso del Classroom, tiene su versión de paga, que bueno, te permite grabar, te permite hacer una mayor cantidad de cuestiones, meter el enlace directamente en tu aula, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos va a ayudar esto es administrar los procesos educativos. Y era algo de lo que decía Jorge Armando. Es importante que cuando nosotros estemos pues prácticamente a punto de enseñar desde esta nueva realidad, pues gestionemos los procesos educativos. ¿Cómo le voy a enseñar? Lo que decía César, él al inicio, pues dice, yo les metía un montón de material, pero no nada más es meter un montón de material, es gestionarlo. O sea, este material es de la unidad 1. ¿A qué corresponde? Pues al tema 1.1, por ejemplo, ¿no? Y en este tema 1.1 vamos a fortalecer tal competencia genérica, básica, profesional, qué sé yo, cosas que hemos ido aprendiendo o que vamos a ir aprendiendo en nuestros estudiantes, porque ¿qué es lo que queremos generar? Queremos generar conocimiento y obviamente un proceso educativo nos lo va a permitir. Con prueba y error y va a tener sus detalles, sí, pero al final necesitamos gestionar este conocimiento por medio de procesos. Entonces, pues bueno, si tú tienes estas dos, que es prácticamente el proceso educativo y ya pues que el alumno tenga su computadora en casa, puedes pues empezar como con esta cuestión. Ahora, hablo desde el punto de vista de los más privilegiados, porque hay personas que no van a tener conectividad a internet y entonces en este proceso educativo ya entra otro sistema pues de aula, ¿no? Que son sincrónicas, no sincrónicas y todas estas cuestiones. Entonces, a nosotros nos pasó, pues al revés, que nosotros tendríamos que haberlo, pues ido adaptando, como dice la maestra Adriana. Yo hace 10 años, 5 años, yo ya estaba usando plataformas. Yo creo que la mayoría, yo por ejemplo también empecé a usar el famoso Edmodo, que no me gustaba, pero lo empecé a usar. Pero esta migración debió haber sido un proceso paulatino, ¿sí? Pero nos agarró en marzo de hace un año de una manera rápida. Y entonces aquí me suena mucho lo que decía Jorge Hernández, que dice, pues yo vi esos aparatotes grandes de hace algunos años y estábamos apenas como tratando. Entonces, ¿qué pasó en ese inter en el que Jorge conoció estos aparatos y la realidad? Pues que yo creo que muchos profesores o nuestro sistema educativo le daba miedo y no le apuntaron por ir viendo qué más había en lo digital, en lo tecnológico. Y entonces las clases pues se convierten en un sistema educativo tradicional donde el profesor estaba al centro y que pues entre menos tecnología mejor, y no tratábamos de mejorar nuestros procesos y adaptarlos a nuestros tiempos. ¿Qué pasa? Pues se viene la pandemia y colapsa todo, ¿no? Yo les digo que no colapsó el sistema de salud nada más, colapsó el sistema educativo. Y yo no sé si ustedes lo han percibido, pero en las escuelas básicas, que es primaria, secundaria y a lo mejor algunas preparatorias, en realidad estamos teniendo problemas muy fuertes. La pandemia no les dejó nada, o sea, no enseñaron nada a los docentes. No estoy diciendo de manera general, pero se cortó el proceso educativo de una manera tajante. Yo he monitoreado con compañeros que trabajan en sistemas educativos federales y dicen, pues es que las clases eran las siguientes. Yo me conectaba el miércoles 1 hora y les decía, ¿tienen dudas de los problemas que les envié? Dice, y no me volví a conectar a lo mejor hasta el próximo lunes. Entonces, ellos solamente enviaron material, pero nunca dieron seguimiento, no había un proceso educativo, que ahora les puede pasar si también, por ejemplo, ustedes regresan a presencial y sí van a llegar con sus aulas, ¿no? En Classroom, en Moodle, pero realmente tienes un proceso para adaptar ese procedimiento híbrido. ¿Sabes realmente qué vas a hacer o te va a pasar como Antonio que llegó y, hola jóvenes, ¿qué vamos a hacer, no? Los de en línea me escuchan y luego te hablan los de presencial y dices, chin. Entonces, el aula digital como tal no es mágica, va a requerir mucho del diseño y del proceso que nosotros le demos para que realmente sea efectiva. Y bueno, pues abajo finalmente nosotros afortunadamente podemos trabajar de manera sincrónica, pero ¿qué va a pasar si alguno de tus alumnos no tiene internet? ¿Tiene la capacidad para descargar el video y que sea sincrónico?
Por ejemplo, si esta fuera una clase, pues ahorita tenemos 5. Vamos a suponer que nuestros otros 3 compañeros viven en una zona rural y no tenían internet, no pudieron conectarse a esta sesión sincrónica. Yo tengo una estrategia para que esos 3 profesores no se me vayan a atrasar. La primera que se me ocurrió fue grabar. Después monitorearé porque no entraron. Y me dicen, no, pues no tengo conexión. No, pues mira, si quieres te mando el video por internet, veo si lo puedo comprimir por correo. Pero entonces tú tienes que diseñar un aula más allá de sentarte en una computadora con sus secciones. Tienes que tener como esta aula, pero diseñada de una manera bastante extensiva. Porque entonces, si no tienes conectividad, ¿cómo le va a hacer tu alumno? Por ejemplo, le subes a una plataforma, bueno, por ejemplo, a una de estas que les digo que son las pizarras, le subes un texto para que lo haga. Muy bien, perfecto, lo vas a leer, y entonces cuando se va a su casa se da cuenta que tenía que tener conectividad. ¿Qué haces en esos casos? Entonces, por eso tienes que administrar muy bien el proceso. Tienes que saber cómo vas a diseñar esa famosa aula. Porque yo les estoy hablando de una aula digital que está en Google o que está en Moodle. Pero en realidad tú tienes que agarrar de manera tradicional un papel y diseñar tu aula, literal, porque no lo vas a poder sustituir por esta cuestión digital. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? El famoso if, ¿no? Sí, no, sí, no. Entonces, tenemos que hacer todo esto, ¿no? Y afortunadamente, pues lo hemos aprendido sobre la marcha. El año pasado decíamos, aula digital, sí, Classroom, todos pueden entrar. Y no era así. Entonces, también esta es otra cuestión. No te centres en un solo recurso. De acuerdo, por ejemplo, a las taxonomías de Bloom, ellos hablan de manejar varios recursos, manejar recursos de lectura, de videos, auditivos. Por eso yo les comentaba al inicio que si ustedes trabajaban con podcast o estas situaciones, porque recuerden que tenemos que estimular pues prácticamente la cuestión auditiva, la cuestión visual y la cuestión lectora también. En todas nuestras clases, sea de química, yo no me puedo justificar que yo no les enseño redacción porque soy químico, pues no. No me puedo justificar que no les puedo enseñar oralidad porque soy químico. Entonces, tu aula tiene que integrar muchas cosas, ¿no? Se tiene que convertir en un proceso bastante integral. Que de manera general, pues lo ves muy bonito, ¿no? Y pones ahí una computadora, pero es más complejo este proceso. Entonces, pues hay prácticamente lo que les acaba de mencionar. Estamos entrando en una revolución digital y ya vamos muy adelantados, ¿no? Yo creo que ya esta diapositiva ya quedó viejita, ¿no? O sea, ya estamos casi en una segunda revolución digital, así como las olas del COVID, nosotros ya vamos como en la tercera ola de revolución digital. ¿Por qué? Porque prácticamente ya todo es digital. No sé si ustedes, pero yo, por ejemplo, ya casi no uso dinero en papel, por seguridad y porque en muchos de los lugares, al menos en las ciudades, puedes pagar todo con cuestiones electrónicas, con el código, con la tarjeta, ¿sí? Inclusive las colegiaturas, ahora las instituciones privadas se modernizaron. Muchos colegios tuvieron que implementar cuestiones digitales para pagar. ¿Sí? O sea, la cuestión digital no solamente llegó a la educación, está en todo. El otro día estaba consultando un médico y me dio mucha risa, ansiedad, pero también fui empático porque me decía, te cobro 1,200, pero la consulta es en línea. Yo dije, ay, me duele una consulta en línea, pero soy promotor de las cuestiones digitales. No, pero ¿por qué tan caro? O sea, y realmente te pones a analizar y dices, a ver, cuando vas con el médico te sientas enfrente de una sillita y le platicas todos tus males. Algunas veces van a estar revisarte, ¿no? Quizás auscultarte y demás. Pero bueno, la primera aproximación de la telemedicina, que ahora así se le llama, es esa. Entonces, te quedas así como que no sé si entrarle o no entrarle, pues si al final le tienes que entrar, ¿no? Porque el médico no me va a dar consulta y bueno, tú le tienes fe y es un especialista y ya a lo mejor te manda a hacer estudios, se los mandas y ya están en una entrada y salida de información electrónica. Ya ni siquiera le llevas el papel físico, ¿no? Los laboratorios ya te mandan todo digital. Entonces, comercio electrónico, medicina, dinero, pues prácticamente está funcionando todo esto de una manera digital. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos y que lo hemos platicado de manera indirecta a lo largo de esta sesión? Pues la pseudociencia, la pseudoinformación que le llamaba
el presidente empezó a sacar este concepto que ya está un poco usado, que es la infodemia, ¿no? Todos estamos entrando en esta cuestión, ¿no? Entonces, uno de los desafíos cuando tú diseñas un aula digital es, ¿para qué la diseñas? A ver, los chavos encuentran todo en Google, también nosotros. Si yo les digo, vamos a ver la glucólisis, o vamos a ver, no sé, pensamiento crítico, o vamos a ver polinomios, ellos con la mano en la cintura lo googlean y encuentran un video. Entonces, ¿cuál es la función ahora del docente que se está convirtiendo en el docente digital? ¿Cuál es tu función como docente? Pues tu función precisamente es que les enseñes que están en un mundo de la sobreinformación y entonces ellos ahora tienen que aprender a procesar la información que ya existe, ¿sí? Se llama, hay una corriente que le llaman gestión de la información en el mundo digital o algo así, que prácticamente te está haciendo hincapié en que sí, todo está en internet, pero hay más de lo que debería haber. Y entonces la pseudociencia, la sobreinformación, puede hacer que nuestros alumnos no sepan elegir. Entonces, ahora además de enseñarles conocimientos en estas cuestiones digitales, tienes que enfocarte en lo educativo y enseñarles a buscar, porque no saben buscar. Creo que ya lo han vivido todos, ¿no? Les voy a platicar una experiencia que yo tuve. Les puse a unos de mis alumnos que me definieran el concepto de masa en química. Entonces no me van a creer, pero aparecieron todas las trituraciones del maíz y los procesos de nixtamalización, porque fue lo primero que les apareció en su Google. Entonces pues nunca pensaron que era química y el profe me pidió la definición de masa, pues masa tamalera, ¿no? Entonces por eso es importante que nosotros, o sea, desde estos pequeños detalles vayamos enfocándonos en lo que realmente queremos que nuestros alumnos vayan aprendiendo. Entonces, el aula tiene una segunda función, que es la de enseñar a nuestros alumnos a educarlos digitalmente. O sea, si aparece una información donde hubo un terremoto que destruyó todo Lagos, ¿realmente ocurrió? ¿Realmente pasó? ¿O es una información falsa? ¿O de dónde lo sacaste? No, pues que sin embargo, ¿no? Del Rincón del Vago, qué sé yo. Entonces todo esto se gestiona pues desde los procesos del aula digital. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, les vas a mandar un PDF que te encontraste por ahí también, porque luego muchos profes lo hacemos cuando llevamos prisas. ¡Un PDF rápido! A ver, y ahí va. Para mañana quiero que me tengan bien explicado esto, ¿no? Pero realmente te sentaste, observaste de quién era la información. A lo mejor era Ninel Conde la que escribió eso, ¿no? A lo mejor era alguien que no es relacionado al área. Entonces tienes que como buscar pues, realmente materiales de calidad. No nada más es subir por subir. No nada más es poner por poner, ¿no? Híjole, ya es mi hora. Híjole, tengo clase a la 1:15. Rápido, cuestionario autocontestable. Y se los mandas, y ni viste de qué eran. Y no sé si les ha pasado, porque yo la verdad sí me ha pasado con los tiempos. Profesor, ¿cuándo lo vimos? Que ya vas viendo el cuestionario y dices, chin, eso ni siquiera lo vimos y son preguntas con un nivel cognitivo más alto del que llevabas en el tema. O les pusiste a los de licenciatura uno de prepa o a los de prepa uno de licenciatura. ¿Qué estás haciendo? Pues no estás gestionando bien. Entonces nosotros también tenemos que aprender a gestionar el conocimiento que hay en el Internet, qué es lo que les voy a dar. Por ejemplo, mis alumnos me dicen, ay, profe, usted tiene convenio con la UNAM, porque por la biología hay mucho material de la UNAM. Entonces, pues yo lo primero que hago es digo, ay, pues UNAM, si llevo mucha prisa, ya veo el material y les digo, miren, este material está bueno, este artículo también. Entonces, no es lo mismo que les pongas a discutir un artículo que ni siquiera tú has leído, a que ya hayas leído el artículo y hayas checado la información. Por eso, ahora hablan mucho de la palabra facilitador. ¿Sí la han escuchado o no? La palabra facilitador. La palabra facilitador nos hace referencia a nosotros como docentes. Se supone que ahora nosotros somos facilitadores del conocimiento y yo diría gestores, porque también tienes que aprender a buscar estas cuestiones del Internet, ¿no? Ahora todo está en Internet, entonces hay que enseñarles cómo gestionar a través de procesos cognitivos todo esto. Y ahí entran las taxonomías digitales de Bloom, que vamos a ver más adelante.
donde tú a través, no sé si se acuerdan que vienen ahí como 4 secciones en las taxonomías de Bloom que analizar y que procesos de orden inferior, procesos de orden superior. Bueno, si nos vamos desde los procesos de orden superior o los de orden inferior, pues prácticamente tú con esos 4 puntos puedes hacer que un alumno aprenda a identificar la información que le está llegando, porque ahora le va a llegar un montón de información, ya sea de manera evidencial o de manera digital. Entonces él a través de procesos cognitivos tiene que diferenciar todo esto. O sea, realmente es cierto. Yo les digo a mis alumnos, doy una materia que es anatomía, les digo, no me crean todo lo que les digo, a veces se me voltea el corazón. Entonces ellos también tienen que dudar, ¿no? Y te tienen que cuestionar, pero esto es un proceso que se tiene que gestionar a través de todo lo que tú vayas aprendiendo en una aula digital, en este caso, ¿no? Si estás en presencial, pues también ahí tendrás que idear otras cuestiones, pero desde el aula tú tienes que tener un orden lógico, tienes que tener un orden de ideas, no nada más meter material por meter, ¿sí? O sea, si yo les voy a hablar, por ejemplo, hoy precisamente de pensamiento crítico, pues no les voy a meter un video de aprendizaje, e-learning, pues no, o sea, tienes que ir generalizando, tienes que ir llevando la idea a donde la quieras aterrizar. Y desde el primer día de clases, si tú llevas un orden en tus temarios, pues obviamente lo vas a lograr. Les voy a platicar. Ahorita yo les presenté el temario, ¿se acuerdan que les puse los 10 temas? Yo lo tuve que revisar antes para saber qué es la idea que yo les quería transmitir, qué es lo que íbamos a ver en este curso. Porque si yo nada más hubiera llegado a bienvenidos al curso, vamos a empezar, pues te queda así como que, pues qué padre, ¿qué temas iremos a ver? Pues ahorita estamos viendo este. Pero yo les dije, les conté como una historia. Vamos a ver a través de los procesos educativos esto y esto y esto, para que ustedes cuando terminen el curso digan, sí aprendí. Les conté una historia. El temario se los conté como una historia. Esa es una estrategia que tú tienes que hacer también con tus alumnos. Cuéntales la plataforma, cómo es la plataforma, cómo va a ser, qué va a llevar, qué no va a llevar. Entonces, esto pues te va a permitir que poco a poco tú vayas enfrascando a tus alumnos a lo que quieres. Y eso es un reto. Lo platico bien bonito, pero no se crean que está tan fácil. Ya, porque te vas a encontrar con personalidades, con personas con problemas, con personas que no les falla, que les falla el internet y otros no. Entonces, pues estas cuestiones se vuelven un poquito más agresivas. Y entonces, por eso puse esa imagen sota, donde yo los invito a ustedes pues, a que se digitalicen. Literal, así como las actas de nacimiento, que ya todo está en digital. Nosotros también ya tenemos que ser docentes digitales. Y a pesar de las dificultades, si yo me tardo 10 años en aprender a usar Zoom, pues no importa que me tarde 10 años, pero lo importante es que aprendas. Desafortunadamente, y se los platico en los cursos y a veces como que hasta me ven con cara de no es cierto. Les digo, esta es una competencia docente y si tú no sabes de plataformas, en algunos años quizás ya no te contraten como docente. Porque lo primero que te van a decir es eso, ¿no? Hace poco estaba viendo el proceso de esta universidad abierta y a distancia, y uno de los criterios era que los profesores supieran usar mínimo 3 plataformas, y además te hacen una prueba, donde tú digitalmente te invitan a una sesión, tienes que hacer cosas en las plataformas. O sea, no nada más es de que les digas, no, sí sé, dame el trabajo, no. En esta universidad que es abierta a distancia, que es del gobierno federal, te hacen un examen donde no nada más tienes que pasar todo esto de todas las cuestiones educativas, sino que tienes que demostrar conocimiento, cuestiones de pedagogía y las cuestiones digitales. Sabes usar una plataforma, sabes programar una reunión, sabes cómo compartir pantalla, o sea, todas estas cuestiones. Yo me quedé muy sorprendido del proceso de evaluación, porque todos dirían, pues quiero dar clase en esa universidad porque dicen que pagan bien, ¿no? Pero al final te das cuenta que te van a evaluar bien también, ¿no? Y ahí es cuando, imagínate, porque hay muchos compañeros docentes que todavía les da miedito esto de la digitalización, pero a ser docentes digitales. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir generar el conocimiento. Y esto es bien, bien importante. Y siempre, en todos los cursos me gusta mucho platicarlo. Y si alguien quiere aportar, adelante. Les digo que hay 2 tipos de conocimiento, el técnico y el tácito. Yo creo que ustedes también saben de esto. ¿No? El técnico articula, almacena y transfiere.
y el tácito pues no se puede almacenar ni se puede transferir. Y yo siempre pongo el ejemplo de la bicicleta. Ese me encanta para este tipo de conocimiento. La bicicleta pues es tácito, ¿no? O sea, te subes, te caes, te vuelves a subir y aprendes y te vas por un lado y te vas por el otro. Y entonces este tipo de conocimiento es como vivencial, ¿no? Por ejemplo, estuviste en la bicicleta. Yo tengo años que no me subo a una bicicleta, muchísimos. Estoy casi seguro que si ahorita me subo, voy a poder andar, medio cayéndome, medio no. ¿Por qué? ¿Cómo aprendí yo a mantener el equilibrio? O sea, ¿cómo es que yo me puedo subir a la bicicleta y no me voy a caer? Porque te subes y no te caes. Una persona que aprendió y que estuvo en bicicleta no se cae, se va a bambalear. A ver, y por ejemplo, ahora he visto, y eso lo vi en un sobrino, que estaba viendo un tutorial de cómo andar en bicicleta y descargó un librito y le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Pues súbete. Dice, no, es que así puedo aprender más. Entonces el caso es que todavía tiene como 2 meses y no ha aprendido. Y el otro día le dije, no, pues tienes que subirte a la bicicleta y vivirlo, ¿no? O sea, no puedes aprender con el librito. Y él veía el video de YouTube y lo veía que estaba bien entretenido y lo retrasaba y lo regresaba y veía cómo el chavo hacía piruetas y todo. Digo, ¿estás súper seguro que vas a aprender viendo el video? Sí, sí voy a aprender. Dije, pues bueno, ya veía, ¿no? Entonces, pues yo el otro día estaba pensando en eso. Dije, pues sí. ¿Por qué? Porque desde mi criterio, yo dije, a lo mejor ya viene condicionado a esa forma de aprendizaje. O sea, a él le han enseñado que así se puede aprender, que así lo puede hacer, pero le da miedo el tácito, el vivencial, en el que se va a subir a la bicicleta y va a aprender y va a asociar emociones y va a hacer otra cuestión y finalmente va a hacerlo, ¿no? Pues así es como nosotros tenemos que empezar a diseñar nuestras clases y estas aulas digitales. Por eso les digo que últimamente a mí se me ha hecho bastante complejo todo esto, porque no nada más es crear secciones, sino realmente qué les quieres transferir. Por ejemplo, si yo doy una clase de química, ¿cómo transfieres emociones en química? O sea, te pones a pensar, ¿no? Porque digo, bueno, si en la primera unidad voy a ver la materia, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cómo puedo diseñar material que sea sensible, que sea emotivo, que sea significativo y que además realmente tenga el conocimiento que quiero transmitir? Es bien complejo, entonces, pues tienes que empezar a innovar, tienes que empezar a crear cosas. El otro día estaba con un amigo que, ay, no me acuerdo de qué área es, pero el caso es que me enseñó lo que era la mayéutica. Y dije, oh, la mayéutica, que son como una serie de discusiones. Entonces un día se me ocurrió y le puse mayéutica del modelo atómico, ¿no? Yo bien seguro. Y entonces me dicen los chavos, ¿qué vamos a hacer? Les digo, pues vamos a debatir. Y nos pusimos a debatir y les dije, ¿ustedes creen en Dios? Entonces, claro, dije, no se meta con esos temas, ¿no? Porque además son duros. ¿Ustedes creen en Dios? Sí, no, pues que no. No, que yo sí. Bueno, bien. ¿Y qué es Dios? Entonces ya ahí me empiezan a meter que el concepto de la energía. No, pues ¿qué es energía? A ver, y ahora con lo que han aprendido de química, ¿qué es la energía? No, pues que son protones, neutrones y electrones. Les dije, entonces Dios tiene eso. Y ya ellos empiezan, obviamente tienes que ser muy medido, porque puedes caer en sensibilidades con los alumnos, ¿no? Pero bueno, cuando son, por ejemplo, de licenciatura, ya como que ya un poco más libres, ¿no? Y entonces, ya al final, por ejemplo, yo siempre cierro con las creencias, ¿no? Después de que debatimos la función del protón, del electrón, del neutrón, todos los átomos de la materia, todas estas cuestiones, en una pues prácticamente debate, yo les dije, pues si ustedes quieren ponerle el nombre de Dios al átomo, póngale Dios, no hay problema, pero trate pues de entender el concepto. Y eso te ayuda, por ejemplo, a que el conocimiento sea un poco más tácito, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos seguramente se fueron con esta idea, ay, el profe nos metió un debate que si creíamos en Dios o no creíamos en Dios. Y bueno, pues terminamos aprendiendo o explicando los procesos de los protones, electrones y neutrones, que era muy distinto. Imagínense que yo, en esta cuestión digital, hubiese dicho, ay, no, pues entonces mis alumnos, tengo clase de materia, ay, les voy a subir un documento y buscas el documento más técnico que existe en el mundo y lo googleas y que el Schwann y todos los libros de química, sí, que son como 20 páginas de puro texto y obviamente los alumnos les dices, para mañana lo quiero, ¿no? Ya se ha sintetizado, elaborado. ¿Qué es lo que pasa? Pues el alumno dice, ay no, qué flojera. Leen las primeras páginas y ya no lo van a tomar en cuenta. Entonces tenemos que generar estas cuestiones, ¿sí?
tenemos que buscar pues que realmente el conocimiento funcione así, de una manera más vivencial. En algunos otros cursos les digo de la neuroeducación, ¿no? Que ellos también, las neurociencias, ahora están tratando como de apoyar al docente en estas prácticas, ¿no? No quiere decir que nosotros seamos expertos de eso, pero podemos leer y documentarnos para saber qué procesos podemos estimular, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, pero como les digo, no nada más es diseñar una aula por diseñarla, la tenemos que, pues prácticamente pensar, y eso es lo difícil, ¿no? Entonces, la naturaleza del aprendizaje es opuesta a la naturaleza de nuestra educación tradicional. Eso creo que lo hemos visto, ¿no? Lo tenemos bastante, este, como comprobado, ¿no? Hay muchas cosas, no sé si ustedes son buenos para inglés, pero por ejemplo yo quise aprender el inglés de la manera tradicional con cursos y todo eso, y la verdad no pude. Tuve que irme a el famoso sistema de pues ve películas, escucha música, trata de aprender de otra forma. Y empecé a platicar con un maestro que es extranjero y pues ya como que medio aprendí un poquito más. Pero estas cuestiones precisamente son por estas cuestiones. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿cómo es tu enseñanza? ¿Es tradicional? ¿Tu educación es tradicional? ¿Tú enseñas a tus alumnos de manera tradicional o si estás cambiando el sistema para que realmente puedan llevarse algo del conocimiento? Eso es bien complejo. Ustedes se detectan dando clases, bueno, cuando están dando clases, que están cayendo en algo muy tradicional o se detectan que el grupo no está respondiendo. A ver, Jorge Hernández, cuéntanos. A ver, ¿me escucha? Sí, Pero es que como que aquí me estaba fallando un poquito. sí, no, Ya está. Era relacionado al profesor ideal, ¿no? Lo que estamos sí, hablando. que por ejemplo si usted detecta cuando está dando clase que algo ya no está bien y que estás cayendo en lo tradicional. Y pues comúnmente sí, uno me ha tocado, bueno, observar que a veces uno cae en lo mismo, ¿no? Que tratas de adoptar de repente ciertas estrategias que a lo mejor en el cara a cara te funciona, pero en la virtualidad de repente la dinámica cambia, ¿no? Decíamos hace algunos minutos acerca del fenómeno de las cámaras encendidas y apagadas, ¿no? Yo traté de ser empático al inicio, cuando inició la pandemia, algunos las encendían, algunos otros no. Yo sabía las circunstancias de algunos de ellos que se conectaban por sus teléfonos, por cuestiones de datos, qué sé yo, por las aplicaciones, o incluso porque no tenían a lo mejor un espacio adecuado. Dice, bueno, pues está bien, no lo prendan. Algunos la aprendían, pero como el resto ya no la aprendía, dejaron de hacerlo. O sea, de tal modo que yo lo que observo es que a estas alturas, ya de casi 2 años, al menos aquí, la mayoría de mis estudiantes no la encienden, ¿no? No enciende la cámara. Y entonces, ¿eso a qué me lleva? Que de repente yo estoy explicando y usualmente me gusta a mí tener contacto con ellos cara a cara y de repente en el mejor de los casos me ponen la imagen de su carita, ¿no? Y si no, nada más veo la letra M, la letra C, la letra H, y hay estudiantes con los que no me ha tocado coincidir cara a cara, o sea, realmente no los conozco físicamente, ¿no? Entonces, y en la clase tenemos muy poco espacio como para tener interacción, digamos, ajena al tema que nos tenemos. Es decir, o sea, básicamente no los conozco, o sea, no conozco mucho ni de dónde son, ni sus circunstancias, ni sus intereses. Es decir, a mí en lo personal me cuesta más trabajo establecer el rapport y a lo mejor yo en tradicional, pues los veo cara a cara, veo sus gestos, sus ademanes, y cuando estoy en la virtualidad, me cuesta también, sé que es otra dinámica y sé que no los veo, ¿no? Al principio me costaba todavía más porque yo espero que sea de ida y vuelta y les doy, preguntas provocadoras, incluso les digo fulanito, perenganito, o si no quieren, participar o algo,
pero abren el micrófono y lo que yo señalaba hace rato, o sea, se escucha la televisión de fondo, se escucha música o personas platicando, y no sé exactamente si están en su casa, si están en el trabajo, dónde están tomando la sesión, y hay elementos, les decía yo, que a lo mejor en nuestra clase tradicional que uno busca recuperar, que no funcionaban, pero al momento de trasladarlo a la virtualidad, vemos que no funciona. Entonces, bueno, vamos a cambiar la dinámica. A ver, voy a abrir este Jamboard, pongo yo las preguntas. A ver, ya tienen la opción. Vayan, de esto, o sea, ¿qué elementos podemos decir? Y trato de hacerlos llevar otros recursos interactivos para que ellos participen de distintos modos. Bueno, es que no puedo abrir mi micrófono, ¿verdad? Como yo. Es que no puedo abrir mi micrófono. Ok, está bien, pues, de todos modos, escríbele ahí algo. Y lo otro que se me conflictó es que cuando yo trabajo con Jamboard o hago alguna presentación o les pongo un clip de video, sé que muchos chicos están con su teléfono y entonces la pantallita se ve sumamente reducido. Y, oiga, profe, pero es que no puedo participar porque se me dificulta, o no sé cómo hacerle el Jamboard. Y también, o sea, nos cuesta trabajo también el controlar todas estas variables, o sea, y realmente no las podemos controlar, o sea, son completamente ajenas e inherentes a nosotros. Y como bien señalas, uno tiene que ser lo suficientemente creativo para poder adaptarnos a este lugar. Y yo tengo la experiencia también bueno, he observado que en el caso de los niños, los dos escenarios, ¿no? Por ejemplo, tengo un sobrino que está en segundo de secundaria y una sobrina que entró a primero de primaria, y lo que hicieron en su escuela era, le pusieron a la maestra su cámara o su tableta, yo creo con un tripié, y ella en el pizarrón dando la clase y mi sobrina viéndola del otro lado, o sea, chutándose ahí las 4 horas de clase con sus 30 minutos de recreo. O sea, es decir, adoptaron el modelo tradicional y piensan que porque pusieron el tripié con la tableta ya están innovando. O sea, es lo mismo. Ellos no se adecuaron a nada. Y mi sobrina, la ves danzando y desfilando por todo, a los 30 minutos se aburre y la maestra se percata que mi sobrina no está, ya anda vendiendo aguas frescas allá o ya está haciendo cualquier otra cosa. Y es una niña de a lo mejor de 6 años que para mantener su atención sostenida es todavía un poco más complicado y no tiene más recursos interactivos. O sea, la profesora es una profesora tradicional, llevando una clase tradicional en un ambiente virtual sin ninguna adecuación. Y en el caso nuestro, pues a lo mejor en nuestras clases tradicionales, al menos yo he tratado de que mis clases virtuales no sean una calca de lo presencial, es decir, trato de esforzarme para presentarles algo diferente a lo tradicional. Digo, yo creo que es como una buena coyuntura, es como un buen momento para tratar de abrir el abanico de posibilidades y que los chicos ahorita que están un poco más sensibilizados y abiertos a tener estas opciones, pues irlos involucrando, ¿no? De manera más activa y sobre todo yo le apuesto mucho a que se vuelvan, a que aprovechen la cultura para volverse un poco más autogestivos. Y cuando hablo autogestivos también que aprendan no solo a organizar su tiempo, porque yo observo que a veces les cuesta trabajo, sino también a seguir las instrucciones. De repente, duré un par de semanas que estuve enfermo y no pude dar la clase, digamos, en la sesión en Meet. Pero en su Classroom, ellos ya saben qué actividad íbamos a ver, están sus materiales, su video, si fuese el caso, y el buzón listo para hacer. Y me mandan mensajes. El profe está enfermo y está en cartera y manda mensajes. Oiga, profe, y las actividades sí las vamos a hacer. Si está ahí tus lecturas, si están tus videos, si están todos los recursos,
aunque no esté el profe, ahí están las instrucciones precisas, tú sabes qué hacer. Cuando yo esté, ya retroalimento el tema y lo recuperamos, pero por lo pronto tú sabes qué hacer, es decir, de tal modo que si yo no tuviera una sesión, vamos a decirlo, sincrónica o asincrónica, o sea, tú puedes llevar a cabo tu actividad. Ellos saben, desde el inicio del curso yo programé todas sus actividades, sus sesiones, y en mi caso me di a la tarea de ponerles ahí todas sus lecturas, pequeños videos muy cortitos, si fuera el caso necesario, o sea, recursos adicionales o presentaciones muy cortas. Es decir, todo me he enfocado que sean así como muy breves, pero de repente los chicos, si no hay nadie que les diga qué hacer, o sea, no lo hacen. Oye, pero si ahí dice qué hacer, ¿para qué quieres verme a mí? Para que te diga lo que ya dice ahí. Ah, profe, ¿lo vamos a hacer? Mi respuesta, sí, lo tienen que hacer. Y eso es todo lo que querían escuchar, pero me parece hasta sorprendente que a veces les cuesta eso. Y chicos que me dicen, es que, profe, yo no me organizo con el tiempo, que digo, mañana lo hago, pero con la mañana ya se le empató con la tarea del otro profe, o con la tarea de César, la de Adriana, la de Jorge Armando, la de Antonio, y ya entonces se les hace un efecto de bola de nieve y ya no saben a cuál curso atender y cuáles tareas hacer. O sea, yo tengo estudiantes así que su gestión del tiempo les cuesta ser autogestivos, porque, a ver, está la lectura, pues, ya hizo la lectura, estaba el video. Ay, profe, no entendí. ¿Qué parte no entendiste? Pues la lectura. ¿Qué parte de la lectura? O sea, no, pues es que, pues no sé a qué se refiere eso. A ver, ¿tú qué entiendes? O sea, como, ¿qué te imaginas a eso? ¿Hay algún concepto, algún término, etcétera, etcétera? O yo les pregunto, la lectura tenía tales o cuáles términos. ¿Quién me los define? Profe, es que eso ¿cuándo lo dijo? ¿Eso cuándo lo dijo? Oye, tienes una lectura y vas a hacer, que también las lecturas trato que sean breves, pero si hay un concepto que no entiendes, lo buscas, ¿no? Porque está el profesor, ¿cierto? Sí, porque es un concepto que es parte de la lectura, que a lo mejor es un concepto clave, que si no lo tienes claro o no está bien definido, te va a costar seguir más adelante. Por eso digo, ni nosotros como profesores somos los mismos así tradicionales, aunque hay algunos que sí, por lo que les contaba, pero también nuestros estudiantes, yo espero que no sigan siendo los mismos, aunque ellos de repente tratan de adoptar esas inercias de la clase tradicional que ellos traían. O sea, les cuesta ser autogestivos, les cuesta organizar su tiempo, o sea, les cuesta que les estemos aventando la pelotita al lado de su cancha. Es decir, la pelota está de tu lado, maestro. Aquí está. Y ahí, como juego de tenis, ¿no? Ahorita está en tu cancha. Lecturas, materiales. Tú se los das todo para que ellos, digamos, no se expresen buscando. O sea, aquí está esta parte de la bibliografía básica y que eso es todo un reto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me di la tarea de tratar de buscar los libros digitales y aquellos que no estaban en digital, yo me encargué de digitalizarlos, de hacerle escaneo, subirle la lectura, e incluso las páginas. Al principio decía, no, pues si ya encontré todo el libro digital, les pongo el PDF, busquen las páginas, pero no, ya después hasta les ponía bien de las 7 a las 10 y aquí están las 7 a las 10 de este libro y está este artículo y ya con esos dos. Pero no da cuenta, no son los únicos. Si gustan, pueden buscar más o leer más. Y de repente, los que yo les pongo, hasta con esos les cuesta trabajo, pero creo que de repente digo, las inercias nos quieren jalar, o sea, o nos tratan de ganar a lo tradicional, es decir, a lo que ya conocemos, a lo confiable. Y eso pasa, les digo, con muchos, bueno, es mi opinión, creo que eso ha pasado con muchos compañeros docentes de distintos niveles educativos, no digo que solo educación superior, que les ha costado mucho y solamente han reproducido su clase tradicional en lo digital. Y por otra parte, tenemos estudiantes que también, o sea, tratan de adoptar actitudes tradicionales en la virtualidad. Es decir, cuando nosotros esperamos que nuestro estudiante adopte otro tipo de actitudes
distintas. Es decir, ni queremos que nosotros como profesores sean los mismos, pero tampoco queremos que nuestros estudiantes sean los mismos, sino sí queremos que haya como que un cambio de actitud por ambas partes. Y ahí hasta ahí dejo porque ya me extendí. Gracias. No, pero fíjate que tu reflexión también me acaba de dar una idea. Y efectivamente yo nunca había tomado la perspectiva del estudiante tradicional. Así como hay profesores que estamos tradicionales, como dices, que te llevaste el sistema de lo que fue antes de la pandemia a las computadoras o a las cuestiones estas de la transmisión, como también hay estudiantes, ¿no? Y efectivamente lo vemos, por ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos implementando aula invertida y cambia mucho la dinámica porque es todos los días tienes que trabajar actividades, todos los días, ya sea problemas matemáticos, problemas químicos, problemas de redacción, problemas de lecturas, pero siempre estás trabajando y entonces decían, y fíjate lo que decían, ay no, ya quisiera regresar a la presencial porque aquí es mucho trabajar. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que tú llegabas con tus diapositivas o con tu libro al pizarrón, llegabas a impartirles todo esto. Entonces, ellos también son tradicionales, ¿no? Entonces nosotros, pues tradicionales ellos y tradicionales nosotros, como dices tú, ¿a dónde vamos a parar, no? O sea, realmente, con esa absurda actitud. Sí, definitivamente tenemos que, pues prácticamente con nuestras diseño de estrategias, pues evitar precisamente esta adecuación tradicional y no volver a caer, porque vuelves a caer, no te creas. O sea, yo cuando regresé a esto del híbrido, de repente dije, no, pues que es más fácil para allá y para acá. Pues a esto les comparto la pantalla, los de en línea, y con mi computadora, con el cañón, comparto la presentación aquí y me aviento una hora de clase y ya, ¿no? Ya solucioné el problema híbrido, pero te das cuenta que estás otra vez en el tradicional porque estás generando diapositivas tras diapositiva y el alumno otra vez está pasivo ahí, ¿no? Está como que nada más viendo. Y por cierto, y por eso dicen, ay, qué bueno que ya regresamos a presencial. Claro, ¿por qué? Porque lo puedes observar, o sea, vas a una clase ahí como no queriendo y ves a tus compañeros y también volvieron a lo mismo y dices, chin. Entonces, ¿dónde quedó toda esta capacitación que teníamos? Pues a pensarle, tienes que pensarle, pensarle y pensarle cómo diseñar una estrategia para no caer en lo tradicional, lo que acabas de mencionar. Lo tradicional era que tú ibas y dabas la clase y les ponías ejercicios, pero si un día no pudiste y ya están programados, pues entonces, ¿qué haces? Pero también eso implica mucho trabajo. Yo también soy de los que programan las actividades con tiempo. O sea, mínimo las del mes o las del parcial sí las tengo programadas. Y entonces los chavos dicen, ay, profe, no tiene vida, ¿por qué las programó ya? Le dije, porque te estoy dando la opción de que hagas un buen trabajo en un periodo de tiempo, no te las voy a dejar de un día para otro. Y nunca falta, ¿no? Entonces, ay, profe, es que el maestro tal apenas nos dejó el proyecto ayer. O sea, dices, yo se los dejo un mes antes y el profe se los deja un día antes. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren de nosotros, alumnos? Unos antes, otros después, ¿no? Pero es parte de esto, ¿no? De empezar a generar pues como esta conciencia, ¿no? Si empiezas en ti, tienes que cambiar a los alumnos también y ir identificando pues estas conductas que nos puedan pues resultar contraproducentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluarnos también. Tenemos que tener las famosas metacompetencias o las competencias. ¿Qué es lo que yo necesito como docente para poder funcionar cuando yo estoy de manera ya sea digital o de manera presencial? Y esto era una de las cosas que a mí me gusta mucho, prestar atención de manera fenomenológica, porque en el aula no pasa lo que yo creo, pasa lo que está ocurriendo, ¿no? Tal cual es una ley de vida. Entonces muchas veces tú llegas y te puede pasar que hayas diseñado una súper estrategia digital y vas a hacerles un escape room y estás seguro que va a funcionar porque tienes 10 alumnos en presencial y tienes 20 en línea, haces equipos de los de en línea y los de presencial aquí y tienen que resolver el famoso escape room, ¿no? Que son pistas y demás. Y resulta que te le hicieron el fuchi, ¿no les gustó? Y entonces, pues está sucediendo algo. Tienes que reajustar tu estrategia. A pesar de que te hayas pasado una noche en vela, tienes que reajustar la estrategia. Y entonces, pues el famoso espejo, hay que reconocerse cómo me estoy desempeñando. Porque uno sabe, ¿le puse realmente mucha pasión a este juego o solamente lo hice rápido, lo saqué de un libro porque era algo que ya tenía que pasar, ¿no? Entonces, esto es muy importante.
Entonces, ¿dónde debo de catalizar el aprendizaje? Esa es la pregunta más importante para nosotros diseñar, ya sea el curso en aula digital o el curso híbrido o en presencial. ¿Qué necesito catalizar? O sea, como dices tú, bueno, yo les hice esta actividad. Pues a lo mejor mis alumnos no les gusta eso, a lo mejor son más auditivos, o a lo mejor son más visuales, o no sé, más kinestésicos, o cuál es lo que realmente estoy viendo en mi grupo, o en mis alumnos, o en mi alumno, porque luego también se te separa en pequeños grupos. Pero esto es lo que te va a hacer a ti, pues prácticamente como prenderte. Y aquí, por ejemplo, ahora que es esta cuestión digital, luego uno tiene que buscar como cuestiones, ¿no? Lo que yo les mencionaba, ¿cómo darías tú una clase tradicional y cómo la cambiarías? Eso es el punto vital para poder empezar a buscar catalizadores, ¿no? Sí, bueno, yo anatomía la daba con diapositivas cuando estaba en presencial, porque pues es anatomía, ahí estás y los tienes. ¿Y ahora cómo le vas a hacer? Pues ahora resulta que tienes que poner a los alumnos a que ellos mismos generen su conocimiento. Si antes nada más les ponías, por ejemplo, ahí el cerebro y tú se los explicabas, pues ahora tienes que enseñarles que ellos identifiquen las partes y que te expliquen para qué sirve cada una. A lo mejor lo pueden hacer en un video, así como nosotros podemos crear contenido, ellos también pueden poner una diapositiva con el cerebro que tiene tantas regiones, región lumbar, región occipital, región etc., pero que te las expliquen ellos, no tú, porque si no, te vuelves otra vez en la cuestión pasiva. Ah, ok. Y luego, bueno, pues ellos un equipo hace eso, otro equipo hace el pulmón, otro equipo hace esto, y luego entre ustedes se lo revisan con una rúbrica de copares o qué sé yo, ¿no? Pero tienes que cambiar las estrategias. Pero tienes que estar todos los días. Es más, yo a veces hasta digo, ay, no, yo no sé por qué dicen que la docencia es lo más fácil, porque realmente tienes que estar pensando diario. Por ejemplo, ahorita ya estoy, mañana qué clase voy a dar, ahorita estoy con los docentes muy filoso yo, diciéndoles qué hay que hacer, pero ya estoy acá de mañana tengo las clases de anatomía, ¿qué les voy a poner? En mi subconsciente, ¿no? Pero como ya estoy bien motivado de lo que estamos platicando, pues ya voy a llegar. Ahorita antes de que se me baje, ni si voy a cenar, rápido voy a poner ahí la actividad, ¿no? Porque es eso también, porque también la cuestión emocional tiene mucho que ver con nosotros. Si tú en este momento el grupo no te respondió, híjole, andas así, por la calle de la amargura, dices, no, es que no me responden, no me hacen caso, no me prenden la cámara, entonces tenemos que ir ideando estrategias para que lo puedan hacer. El otro día yo vi a mí me gusta mucho el TikTok, se los recomiendo, van a decir, ¿por qué? Pónganle TikTok educativo así y le salen un montón de cursos y de cuestiones pedagógicas muy interesantes, ¿eh? Muchísima gente joven está trabajando en TikTok y pone herramientas, complementos, técnicas de estudio, etc. Bueno, estaba viendo. Entonces un profesor puso un TikTok muy gracioso que decía, al que no prenda la cámara le pregunto, no hombre, ¡pum! ¿No? El prendedor de cámaras. Dijo, oh, ¿cómo lo pensó? Obviamente no va a aplicar para todos, pero yo sí lo hice con un grupo y sí me funcionó. Y dije, a ver, el que no tenga prendida la cámara ahorita le voy a preguntar, no hombre. Y ya nomás ahí sí aparecieron los de problemas técnicos, los que realmente no les funciona o los que realmente no pueden encenderla por diversas cuestiones, que eran 3, ¿no? Entonces les dije, bueno, ustedes 3 se salvaron porque tienen problemas técnicos. Mejor voy a usar una ruleta, porque yo uso una ruleta, que luego les voy a compartir, que es donde pones los nombres tienes una lista ya, nomás la jalas, la pegas, le das ruleta y hace el barrido y apunta en un nombre. Entonces ya a ese le toca, ¿no? Entonces, pues prácticamente tienes que hacer esto, ¿no? Entonces todos los días tendrás que estar diseñando qué es lo que quieres hacer para tu clase, ¿no? Ok, ¿qué más? Ahí está. Y ahora sí, ¿cómo vamos a diseñar el aula digital? Creo que ya lo hemos arrastrado desde el inicio, que es lo que más me importaba. Pues debe de haber aprendizaje activo, inductivo y colaborativo. Eso se nos pasó hace rato a hablar de ello. Estamos bien acostumbrados a ponerles trabajos individuales, todo individual. Realiza el cuestionario, realiza un mapa mental, un dibujo, un organizador gráfico, miles de cosas. Pero no estamos acostumbrados a colaborar. Y nosotros los grandotes, ay, somos el vivo ejemplo, ¿eh? Nosotros no sabemos trabajar colaborativamente y me incluyo.
O sea, ya cuando te ponen a trabajar con tus compañeros, ay, no, me tocó con la maestra Pilar. Ay, no, me tocó con el maestro Víctor. Bueno, pues ya, con el maestro Rubén, pues bueno. Y luego después cuando nos dicen, no, maestro, no me puede cambiar de equipo a mí porque fíjese que fulano de tal. No, joven, tienes que aprender a trabajar colaborativamente con tus compañeros, porque cuando estés grande, tú lo vas a tener que hacer y dices, te sangra, maestro, te sangra la boca cuando haces eso. Esto es muy importante y últimamente el aprendizaje colaborativo es la punta, sobre todo para la educación profesional. El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en casos. Esto es lo que en la realidad ocurre. ¿Cuál es nuestro problema ahorita nosotros? Pues la educación. Entonces nosotros tenemos un aprendizaje basado en caso. Es el caso, la educación. ¿Cuántos hemos trabajado realmente colaborativamente para solucionar estos problemas? En una escuela me decían, no, profe, es que tú me estás diciendo que tengo que diseñar un aula yo solo y no, y que le tienes que poner qué infografías, qué podcast, qué videos y qué libros y qué cuestionarios. Dicen, ¿cuándo me va a alcanzar la vida? Les digo, bueno, pues ahí están las academias, ¿no? Ahí está precisamente esta cuestión de los ambientes colaborativos de aprendizaje, que ese se lo vamos a ver en el curso de cómo fortalecer la comunidad en la pandemia. Ya estoy haciendo mi anuncio para el otro. Ahí se ve eso, o sea, cómo nosotros, pues en estos tiempos de pandemia, lo colaborativo lo dejamos de un lado. ¿Cuántos de ustedes se apoyaron en compañeros de la misma área para poder diseñar un curso, para poder tener una plataforma digital? Nadie, ni yo, por egoísta, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar colaborativamente. A lo mejor el aprendizaje activo sí sabemos cómo, y el inductivo creo que también, pero el colaborativo ese sí nos falla bien feo, pero muy feo. De tal forma que, por ejemplo, ¿cómo haces para que tus alumnos entonces entren a este contexto? Pues los tienes que enseñar. Y este aprendizaje colaborativo, profes, es el que me está salvando ahorita en las clases híbridas. Porque puedes poner trabajos colaborativos con tus alumnos que están en presencial y los que están en línea. Pueden hacer una videollamada, los presenciales con los que están en línea y ponerse de acuerdo para realizar la actividad. Generalmente estas actividades a veces no son revisables en el mismo día. Es decir, tú tienes clase de, no sé, de 1 a 9, no los puedes hacer que tengan la actividad para las 9, porque eso va a crear más problemas ahí en el grupo que soluciones, porque se empiezan a estresar y que fulano no contesta y que nomás está jugando. Entonces hay que quitar todas estas variables. Pero si haces un aprendizaje colaborativo, lo puedes hacer de una forma más diseñada. Por ejemplo, el otro día yo puse a mis alumnos que tenían que construir un organizador gráfico de las funciones vitales del aparato circulatorio. Y entonces luego me dijeron, no, profe, pero los que estamos aquí en presencial somos un equipo y los de allá somos otro. Les dije, no, nada de eso. Les dije, no, yo voy a hacer los equipos. Entonces la plataforma de Google Meet, de Google Teams, tiene una bondad muy hermosa. Hace salas. Entonces tú le das clic, tienes a tus 40 alumnos en la sala y le dices, voy a hacer equipos. Le das clic y te dice, ¿cuántos equipos quieres? 7, 8, 9, y los hace aleatorios, ni siquiera tú tienes que batallar. Entonces ya les ponía ahí 7. Y me quedaron de 5, ¿no? 7 por 5, 35. Entonces, resulta que quedaron 2 de los que estaban en presencial en cada equipo, y entonces dicen, profe, ¿es que no se puede trabajar así? Claro que sí. Le dije, a ver, ¿cuál es tu problema? Es que yo estoy del celular, entonces tú eres el encargado de gestionar la información que necesitan tus compañeros para procesarla. Los que están en su casa, en su computadora y tienen mayores habilidades, ellos la van a gestionar y la van a ordenar. Tú darás el visto bueno. Ellos te van a pedir específicamente la información que ellos necesitan para que el trabajo luzca. Imágenes, texto, audio, pero prácticamente tienes que hacerlo. También lo hago con los sites. No sé si conozcan el Google Site, creo que no. El Google Site es como una paginita de internet. Déjenme ver si la puedo abrir para más o menos como enseñarle lo del colaborativo. Porque eso funciona mucho para el colaborativo. Lo vamos a ver más adelante, nomás que luego a veces es bueno como traer las ideas para que las vean. Google Site. ¿O será porque soy más visual?
porque luego yo a veces quiero ver todo. Y a veces me desespera mucho, no sé si les ha pasado, que estás en una conferencia y apaga la cámara el ponente. Es muy común. Entonces a mí me gusta verlo manotear, me gusta ver que apunte la pantalla. Y yo a veces te comentan, por ejemplo, en un curso que tomé de herramientas, hablaba de una herramienta, pero no se veía. Entonces nomás decían, oye, esta herramienta le sirve para tal cosa. Y decían, no, pero pues ¿de qué me sirve que me las platiques? Yo necesito verla. Bueno, para hacer este aprendizaje colaborativo, puedes utilizar ya sea pizarras o puedes utilizar el Google Site. Les voy a presentar el Google Site que yo utilizo y les voy a platicar en qué consiste y por qué sí se puede trabajar de manera colaborativa. Este es. Miren, este es el Google Site. Todas las personas que tienen cuenta o tenemos cuenta podemos entrar a este espacio. Este espacio es un espacio compartido. Tú le das, por ejemplo, aquí a este. Miren, ya está, alguna vez ya se los expliqué en otro curso, ahí se habla invertido. Le das clic y creas un site. ¿Qué es un site? Es un espacio en el que tú puedes crear pestañas, secciones, como si fuera una página de internet. ¿Sí? Entonces, en esta página de internet, yo lo que hago para los equipos, por ejemplo, creo un bloque y les digo, el bloque se va a llamar procesos educativos. Así se llama todo el bloque. Y haces pestañas. Puedes hacer pestañas. Miren, esta es la página principal, pero tú puedes hacer pestañas. Miren, por ejemplo, esto era lo que quería. Vamos a hacer un trabajo colaborativo, es un decir, a lo mejor se me ocurre ponérselos ya cuando vengan todos. Trabajemos colaborativamente, los que están en presencial y los que están en línea. Vamos a suponer que Antonio está en presencial, César está en línea, Adriana está en línea, Jorge está en línea y Jorge Armando está en línea y Jorge Hernández está en presencial conmigo. Y yo les digo, vamos a trabajar. Al equipo 1 tiene que ponerme la evidencia científica del aula invertida. Al equipo 2, los orígenes del aula invertida. El equipo 3, cómo funcionan las aulas invertidas digitales. Diseñar una secuencia para el aula invertida y videos de casos. Ya me acordé de qué es esto. Videos de casos. Entonces, ¿qué haces? A cada equipo le asignas una parte y además todos tú les compartes dónde van a trabajar. Entonces, aquí hay un vínculo que yo les puedo compartir a todos los integrantes del equipo, ¿sí? Aquí nada más le añades o le compartes un enlace, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo poner a César, creo que a César lo tengo en el correo, ¿no? Híjole, sí, no salió. Bueno, vamos a suponer que sale un César, ¿no? Entonces ya lo agregas con su correo de Gmail y César ya puede editar cualquiera parte de estas prácticamente del site. Y ahí les enseñaste trabajo colaborativo. ¿Trabajaste tú? No. Y además, no conforme con eso, les dices, esa es su guía de estudio de estos 5 tópicos. Tú ya no diseñaste diapositivas, tú ya no tuviste que explicarles, obviamente les vas a apoyar en el tema, pero ellos están generando su propia evidencia, ¿sí? Entonces, eso es muy funcional, sobre todo cuando trabajamos con grupos grandes. Les voy a mostrar algunos. Me llenó el acceso. Tengo algunos por aquí, si no más adelante se los voy a enseñar, que yo ya trabajé. Entonces, imagínense, por ejemplo, esta podría ser una actividad para ustedes, en las que colaborativamente todos tendrían que trabajar en el diseño de la historia del aula invertida. Y ustedes tendrían su material ya propio, inclusive lo puede generar uno del equipo y se lo quedan ustedes. Eso es lo interesante de esto, porque aquí tú le estás enseñando al alumno a que trabaje de manera colaborativa. Y ahí no pierdes tanto tiempo. ¿Por qué? Porque prácticamente el alumno va a diseñar su tema. Si, por ejemplo, son biocarbohidratos, si, por ejemplo, son pensamiento crítico, si es, por ejemplo, circuitos, de todas las materias, tú puedes enseñarles a tus alumnos que creen esto. En el semestre pasado, a los de química, más que no me dejen ver si puedo entrar. Ya sé por qué. Quiero enseñarles los que yo he hecho para que vean cómo quedan. Y es que la verdad, a mí me gustan mucho para trabajo colaborativo, pero necesito meterme desde otra cuenta. Porque tenemos varias cuentas, los profesores. La de ver videos y la de maestro. Porque si no se van a hacer virales como yo. En TikTok, que subí un día, iba a compartirles un video de articulaciones y puse un video de
de una cantante que me gusta mucho y pues los chavos lo grabaron y ahora tengo 104K de vistas y 1000 comentarios. Entonces hay que tener mucho cuidado, profes, no se me vayan a dormir como yo, ¿no? Miren, por aquí en las herramientas de venir el site. ¿Dónde está? Está Jamboard, Classroom. Aquí lo encuentras. Duo, calendario, site. Si no, aquí le ponemos. Al cabo ya estoy logueado. Site. Vamos a ver. Site. Ahí está. Aquí ya tengo muchos que han trabajado mis alumnos y me gustan mucho y los dejo, les digo, como material y aparte como trabajo de ellos mismos. Turun, tun, tun. Versión clásica de los sitios. Ahí están. No, hombre, miren, aquí tengo un montón. Vean, para que vean que sí los pongo a trabajar. Miren, por ejemplo, estos son proyectos de biomoléculas del área de biología. Los chavos aquí lo que tenían que hacer era lo siguiente. Déjenlo pongo. Yo les escogí las biomoléculas que quería que me explicaran, que eran carbohidratos, lípidos, proteínas y demás. Por eso les digo que nosotros lo podemos adaptar a las materias. Y ellos, pues prácticamente tenían que hacer investigación. Podían poner videos, podían poner texto, podían poner audios, podían poner explicaciones propias, ¿sí? Entonces, eso hace que los chavos trabajen de manera colaborativa, ¿sí? Miren, por aquí está. Dice biomoléculas. Coordinador era yo, ¿no? Porque ahí tú ya les vendes la idea que tú nomás coordinas, que no esperen más de ti. Entonces, ellos ya diseñaron aquí la introducción. Un equipo se dedicó prácticamente a hacer la introducción. Carbohidratos, proteínas, y no están feas, hay más o menos, ¿no? O sea, obviamente les falta hacer cosas. Vean ahí, un equipo me explicó las 5 moléculas que yo quería, pero otro equipo, individualmente, se dedicó a hacer la pura página de carbohidratos. Otro equipo se dedicó a hacer la pura página de proteínas. Otro, ¿cómo se llama? La pura página de lípidos. Obviamente tú tienes que tener bien claro lo que les vas a pedir. Yo les dije, tipos, formas moleculares, reacciones químicas, importancia biológica y función. Y entonces ellos pues ya nada más lo que tienen que hacer es procesar esta información. Ok, si unos están en línea y otros están en presencial, entonces los que están en línea se encargarán a lo mejor de procesar esto porque tienen sus computadoras. Pero si yo tengo 2 equipos o uno en presencial, pues ellos que sean los gestores de la información y que se encarguen de que sea información fidedigna. Y aquí me faltó, porque también les iba a poner la bibliografía, porque luego ahí andan agarrando cosas de donde sea, ¿no? Entonces también es muy importante la bibliografía. Eso fue, por ejemplo, para biología. Tengo otro que les apliqué en química, en el que tuvieron que hacer los procesos de cómo se hacen los problemas en química. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que ya no les tienes que dar guía. Por ejemplo, en biomoléculas, tienen que estudiar de ahí para su examen. En el caso de química, yo no les tengo que repetir los procedimientos porque ellos ya tienen un handbook donde van a acumular todo su proceso. Inclusive muchos se grabaron en YouTube con el video haciendo el procedimiento de manera manual y luego lo subían ahí. Así es como se hace el procedimiento. Entonces, les digo, nada más es ponernos creativos. ¿Cuesta? Sí. Pero ¿saben lo que yo hago? Yo tengo ya impresa mi taxonomía de Bloom y siempre la tengo aquí para ver qué se me ocurre. Evaluar, pensar, y ahí te dice con revista, con páginas, qué sé yo. Vean, aquí estos niños tuvieron la página principal que era prácticamente explicarme el mol y las cuestiones de masa. Pusieron videos, ¿sí? Pusieron cómo hacer, qué era la masa molar, qué era la masa molecular y cómo se calculaba. En la parte introductoria, y hasta pusieron leyes ponderales extra. Y luego, problemas de gramos a mol, problemas de mol a gramos. Ellos ahí se dedicaron a hacer los problemas. Yo les dejé problemas que ellos tenían que hacer, no se los daba hechos. Y ellos los empezaron a resolver, vean. Aquí pusieron cómo se hacía esto. Este chavo grabó un video, literal, así como lo ven, él lo grabó. No sé cómo le hizo, yo creo que grabó la pizarra. Otros subían pues prácticamente sus posibilidades. Pero en realidad, era su guía. Yo les decía, bueno, ya sabes cómo estudiar estos 3 problemas.
¿sí? Mañana te voy a poner uno igual de problemas gramos mol y tú lo tienes que saber resolver. No, profe, pero es que no me acuerdo. Pues checa tu handbook, ya tienes tu handbook, tienes la situación de mol a gramos, ahí está. Igual los chavos hacían su propio, vean. Estos, por ejemplo, los elaboraron más. Hay equipos que obviamente te van a trabajar mejor que otros, pero aquí lo que a mí me llama la atención es que pudieron trabajar en equipo y se odiaban, este equipo se odiaba, ¿sí? Pero los hiciste que trabajaran, ¿no? Que hicieran sus planeaciones. Entonces, pues prácticamente son estrategias que uno pues haciendo, ¿no? Y los haces trabajar. ¿Cuántos temas aquí abordé? Trabajé la parte teórica y trabajé, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas de problemáticas de química. ¿Lo puedes hacer en matemáticas? Sí. ¿Lo puedes hacer en psicología? Sí. O sea, el detalle nada más es que tú te imagines qué es lo que quieres. Ah, pues que quiero que me expliquen el trastorno bipolar. Pues aquí le pones trastorno bipolar. Y quiero que en el trastorno bipolar lleve la introducción, lleve ejemplos a partir de cuándo se inició, cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento. Lo puedes hacer así. O si das clases de tecnología, no, pues que quiero que me digan cuál es la función del procesador, Lenovo tal marca y tal, y cómo funciona. O que quiero que aprendan a hacer diagramas, o que quiero que aprendan, o sea, estos son procesos. Y se acuerdan que dijimos que la educación es un proceso educativo, pues tenemos que enseñarles a que ellos hagan procesos. Y esto, sin temor a equivocarme, porque yo lo he vivido, te vuelve autogestivo. El día de mañana dices, ¿yo cómo aprendo? Pues haciendo esto. Yo muchas cosas, cuando estuve en la maestría o en el doctorado, gracias a que traía esta cuestión de la educación, dije, pues ¿cómo hago una presentación para mi comité de tesis? Pues la tengo que hacer ordenada, debe llevar tales procesos. Y me sirvió, claro, porque al momento que tú empiezas a tener como este switch con las cuestiones digitales o con las cuestiones educativas o el ordenamiento de la pedagogía, es cuando tú empiezas a crear y tú lo que quieres es transmitir esto a tus alumnos. Que un día diga una chava, no, pues yo quiero estudiar, pero ¿cómo estudio temas selectos de química? El profe Tony me enseñó que a través de, ¿dónde está mi handbook? Y lo puede ir a buscar. Pero ellos ya generaron su material. Y este es un material de estudio que no lo generaste tú, ellos solitos. Y entonces, pues prácticamente esto se debe, gracias a lo que estamos platicando, que el conocimiento tiene que estar, pues prácticamente dirigido a esta cuestión del aprendizaje colaborativo. Y esa parte es bien importante y yo creo que les va a funcionar mucho ahorita que estamos en estas cuestiones, pues entre presenciales y híbridas, les va a ayudar muchísimo con sus estudiantes. Entonces, pues es una gran oportunidad en realidad para que ustedes vayan viendo, pues cómo ir diseñando. Y se fijan, a pesar de que esta parte es muy teórica, ya nos estamos introduciendo a cómo trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Y esta parte es muy importante. Por eso es que les decía que la parte teórica y la parte que estamos platicando de cómo hacer, luego se va empezando a engarzar con estos temas que pues están muy interesantes, la verdad. Y empezar a trabajarlos nos cuesta. Pero eso lo vamos a ver en herramientas, no se preocupen. Esto del cómo usar el site, yo se los voy a explicar pestaña por pestaña. Ahorita solamente les estoy poniendo los ejemplos de cómo el aula puede funcionar si nosotros la aplicamos pues de manera funcional, ¿sí? Y ir diseñando pues prácticamente esto, ¿no? Que estos tres estén ahí. Profesores, pues podemos durar aquí horas y horas y horas y horas, pero vamos a respetar los horarios. Mañana continuamos con la última parte teórica de diseño de aula digital y si me alcanza, que yo casi estoy seguro que sí, vamos a empezar con aula virtual, con aula invertida, que es el aprendizaje invertido, tocando más tópicos de este tipo, ¿sí? Y ya después los practicaremos, ¿sale? Bueno, profesores, muchísimo gusto a los Jorges, Adriana, un placer, César, nuevamente, espero que aprendan mucho también. Y bueno, por ahí platíquenles a sus compañeros que no está aburrido. Por ahí les voy a mandar un mensaje, yo también soy medio intenso, entonces ahí por Moodle, que los estamos esperando, que ahí está la grabación en un rato más. ¿Sale? Mañana les comparto la plataforma de Classroom, donde voy a subir más material que en Moodle. En Moodle solamente va a ser como más explicativo de los temas, pero en Classroom ahí está todo el fuerte del material. Entonces, mañana se los comparto. Un gusto y pues iniciamos a echarle muchas ganas y ojalá les funcione mucho las estrategias que estaremos manejando. Muchas gracias, profesores. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.
Hasta luego. Trabajemos en equipo para que se nos haga bien Sí, fácil. ya, no, ese Google Site ya me metió idea de ponerles algo, ¿eh? Yo ahorita que Muy vi... bien. Sí, es que está bien, pero bueno, luego a ver qué se me ocurre la maldad. Ok. Cuídense Hasta mucho, luego. hasta luego, profesores. Chao, chao.